La divina providencia, una idea que atravesó filosofías y religiones durante bastante tiempo. La mayoría de las personas que escuchan la divina providencia piensan automáticamente en un concepto absolutamente cristiano. La idea de que Dios guía, cuida, ordena el curso de los acontecimientos humanos. Sin embargo, la primera formulación filosóficamente rigurosa de esta idea es anterior al cristianismo por más de 3 siglos. No nació en ningún templo ni en ningún texto sagrado. Nació en la escuela filosófica griega de los estoicos como una pieza central de un sistema completo sobre el cómo funciona el universo. Con el paso de los siglos, esta idea atravesó la filosofía pagana, el cristianismo, el judaísmo y el islam, cada tradición dándole su propio giro, pero todas enfrentando de una u otra forma la misma pregunta difícil. Si existe un orden providencial que guía los acontecimientos, ¿qué lugar queda para la libertad humana? Vamos a recorrer esa historia. El origen estoico de la providencia, siglos antes de Cristo. Un hombre que, condenado a muerte, escribió sobre este tema el texto más influyente de toda la Edad Media. Como Tomás de Aquino intentó resolver de manera sistemática la tensión entre providencia y libertad, y como el judaísmo y el islam desarrollaron cada uno por su lado las versiones propias de esta misma idea. Alrededor del año 300 antes de nuestra era, Zenón de Sitio fundó en Atenas la escuela estoica, y ya desde sus primeros escritos le atribuyó al universo algo que en griego se llamó pronoia, literalmente previsión o conocimiento anticipado. Para Zenón y sus sucesores, Cleantes y Crisipo, el universo entero estaba gobernado por una razón providencial, benevolente que ordenaba los acontecimientos hacia la armonía del conjunto, incluso cuando un suceso particular podía parecer adverso para un individuo en especial. Fueron los propios romanos, Cicerón y luego Séneca, quienes tradujeron pronoia al latín como providentia, la palabra que deriva directamente de nuestra palabra providencia. El emperador y el filósofo estoico Marco Aurelio, varios siglos después, resumió el sentido práctico de esta idea de una manera memorable en sus meditaciones. Aceptar que el universo está gobernado por una providencia racional es lo que permite atravesar la vida con una mente serena, en lugar de ser amargada por lo que no se puede controlar. Es decir, la providencia no nació como un dogma religioso que había que aceptar por fe. Nació como una conclusión filosófica, argumentada racionalmente sobre cómo debía funcionar un universo ordenado. Y esa argumentación estoica influyó de manera directa y documentada en cómo los pensadores cristianos posteriores terminarían desarrollando su propia versión de la misma idea. Boecio fue, hacia el año 500 de nuestra era, uno de los funcionarios más poderosos de Italia, bajo el gobierno del rey ostrogodo Teodórico, acusado falsamente de traición en medio de intrigas de la corte y detenciones religiosas de la misma época. Fue encarcelado en Pavia, torturado y finalmente ejecutado hacia el año 524. Durante los meses que pasó él en prisión, esperando su ejecución, Boecio escribió La Consolación de la Filosofía, un diálogo entre él mismo y una figura alegórica llamada la Dama Filosofía, que lo visita en su celda para ayudarlo a entender su propia desgracia. En ese texto, Boecio propone una distinción que marcaría el pensamiento medieval durante siglos: la providencia, la razón divina misma, que contempla todas las cosas de una vez, y en una unidad eterna y simple fuera del tiempo. El destino, en cambio, es esa misma providencia, pero desplegada dentro de un tiempo, paso a paso, causa tras causa. Bajo esta distinción, la providencia no es una cosa distinta del destino que vivimos día a día. Es la misma realidad vista desde dos perspectivas distintas, una eterna unificada y otra temporal y secuencial. Escrito por un hombre que tenía todos los motivos del mundo para sentir que el universo no le había abandonado a la justicia, este texto se convirtió en uno de los libros más leídos e influyentes de toda la Edad Media, citado después por Dante, Chaucer y estudiado como puente esencial entre la filosofía griega antigua y el pensamiento cristiano medieval. ¿Cómo la providencia y el libre albedrío pueden coexistir? 700 años después de Boecio, Tomás de Aquino retomó esa misma tensión, providencia divina y libertad humana, y le dio en su Suma Teológica un tratamiento sistemático que sigue siendo hasta hoy referencia central para una buena parte de la teología católica. La solución de Aquino parte de una distinción clave.
Dios, según su argumento, no gobierna el mundo anulando las causas naturales y las decisiones humanas, sino actuando a través de ellas como lo que él llama causa segunda. La providencia divina no compite con la libertad humana por el mismo espacio causal, opera en un nivel distinto que abarca y sostiene esa libertad sin suprimirla. Una analogía que suele usarse para explicar esta idea, aunque de manera necesariamente imperfecta, así como un autor puede escribir un personaje verdaderamente libre dentro de su propia historia, sin que esa libertad del personaje contradiga la autoría completa del escritor. La providencia en el sistema de Aquino sostiene la libertad humana en lugar de eliminarla. Y esta no fue ni es hoy una solución universalmente aceptada dentro del propio cristianismo. Otras corrientes teológicas, particularmente dentro de ciertas ramas del protestantismo, desarrollan después visiones bastante más deterministas de la providencia. Un debate que continúa abierto hasta la actualidad sobre cuánto margen real le queda a la libertad humana bajo cualquiera de estas dos interpretaciones. Ashgasha en el judaísmo, Qadar en el islam. El cristianismo no fue la única tradición religiosa que desarrolló su propia versión de esta idea, más allá de la influencia estoica inicial. En el judaísmo el concepto se conoce como Hashgasha, supervisión o providencia divina, con un debate filosófico propio particularmente asociado al pensador medieval Maimónides, sobre distintos niveles o grados de esa supervisión divina según el tipo de ser del que se trate. En el Islam, el concepto relacionado se llama Qadar, el decreto o la medida divina, considerado uno de los 6 artículos centrales de la fe islámica. La creencia de que Dios conoce y ha decretado de antemano todo lo que ha de ocurrir, sin que eso elimine, según la mayoría de las corrientes teológicas islámicas, la responsabilidad moral de cada persona sobre sus propios actos. Ninguna de estas 3 grandes tradiciones monoteístas llegó a esta idea copiándola simplemente de las otras 2. Cada una la desarrolló dentro de su propio marco teológico, enfrentando cada una a su manera la misma tensión de fondo entre un orden divino que todo lo abarca y la libertad real de la persona que vive dentro de ese orden. Una historia se llama El tejedor que solo veía el reverso de la tela. Un aprendiz de tejedor pasaba sus días sentado al lado equivocado del telar, viendo solamente el reverso de cada tapiz que su maestra tejía, una maraña de hilos sueltos, nudos y colores que no parecían seguir ningún orden reconocible. Un día frustrado le preguntó a su maestra cómo podía trabajar con tanta calma en algo que, visto de cerca, parecía puro caos. La maestra lo invitó a rodear el telar al mirar del otro lado. Ahí el aprendiz vio por primera vez la imagen completa. Un paisaje ordenado, coherente, donde cada nudo suelto que había visto del otro lado ocupaba en realidad el lugar exacto que necesitaba ocupar. Vos seguís viendo el reverso todos los días mientras aprendes, le dijo la maestra. Y es normal que desde ahí la mayor parte del tiempo no se entiende nada. Pero eso no significa que del otro lado no hay un orden. Significa simplemente que todavía no cambiaste de lugar para ver. Esta historia inventada no resuelve el debate filosófico de este episodio, ni en realidad tampoco va a pretender hacerlo. Pero resume de manera sencilla la intuición que atraviesa bastantes años de pensamiento sobre la providencia, la diferencia entre ver los hilos sueltos de un momento particular y bien el confiar en que existe o no un patrón mayor que esos hilos sueltos todavía no alcanzan a revelar. Dependiente de qué postura sostenga sobre la providencia, los mismos filósofos estoicos que originaron esta idea desarrollaron a partir de ello una herramienta práctica, todavía enseñada hoy en programas de gestión del estrés y toma de decisiones, la dicotomía del control. El principio es simple de enunciar y fácil de aplicar. Todo lo que existe se puede dividir en 2 categorías, lo que depende de mí y lo que no depende de mí. Solo la primera categoría merece esfuerzo activo de control. La segunda, según esta tradición, se acepta con serenidad, no con resignación pasiva, sino con energía liberada al dejar de pelear contra lo que no se puede cambiar.
Un ejercicio concreto para las personas concretas. Aplicable a cualquier proyecto en 3 pasos. Toma un problema activo, un proyecto trabado, negocio difícil, algo que no dependa solamente de vos, y haga 2 columnas en una hoja. Depende de mí, no depende de mí. Liste en la primera columna solo las acciones concretas verificables y envíe un mensaje, prepare un documento y tome una decisión específica. Y en la segunda columna, todo lo que depende de terceros, del mercado, del clima, decisiones ajenas, sin excepción. Después tiene que, de manera deliberada, el 100% del esfuerzo de esta semana hacer la primera columna, y cualquier tiempo que hoy esté invirtiendo en preocuparse activamente por algo de la segunda, en este marco, ese esfuerzo mal invertido. No porque el resultado no importa, sino porque preocuparse no cambia ese resultado. Pero de la primera sí. Este ejercicio no depende de crear ninguna providencia divina, aunque igual también podría tener una relación con el ámbito divino. Depende simplemente de reconocer con honestidad que está realmente bajo tu control hoy y dejar de gastar energía. Es la única variable que no podrás controlar por su defecto. Es lo que no está. Si no la pensó como filosofía racional, Boecio la escribió esperando su propia muerte. Aquí no la sistematizó siglos después. El judaísmo y el islam la desarrollaron cada uno dentro de su propio marco. Ninguna de estas tradiciones resolvió del todo la tensión de fondo. ¿Cuánto de lo que vivimos está ya ordenado y cuánto depende genuinamente de lo que decidimos? Quizá esa tensión nunca se resuelva del todo ni deba resolverse, pero conocer la profundidad y la seriedad con la que la humanidad durante más de 2000 años, en tradiciones que nunca se pusieron de acuerdo entre sí, volvió una y otra vez a esta misma pregunta. Y eso es lo importante. No es una idea ingenua. Es una de las preguntas más trabajadas con más rigor de toda la historia del pensamiento humano. 1. Si este episodio le ayudó a ocupar su cabecita o su mente de otra forma, compártalo. Porque entender de dónde viene realmente una idea no la empequeñece. Y además la mente hay que ejercitarla. Y también hay que usarla. Para algo está. No para llenarla de telaraña. Ni para que esté atrofiándose. Algo le requerirá la vida de usted eventualmente. O tal vez no.